¿verdad? Ahorita está iniciando. Muy bien. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, ahora pues vamos a recapitular un poco sobre estos conceptos, sobre estos conceptos. Mm, Hay una compañera que dice que no puede iniciar la sesión. No entiendo por qué. Realmente no sé qué pudiera hacer yo aquí. Como, bueno, bueno, vamos a ver si la compañera puede ingresar después. Muy bien. Están viendo siempre la presentación, ¿verdad? Sí, Entonces, ok, perfecto. Gracias, gracias. Este, Siempre hay que tener presente, ¿verdad? Que por cada propiedad de la materia, ya sea volumen, ya sea masa, y aquí en este caso, cuestión de energía, siempre va a haber una forma de medirla, ¿verdad? Siempre hay una forma de medirla y cuando medimos algo, por lo tanto, hay una unidad en la que se mide. Eso, vaya, por ejemplo, el peso la medimos en libras, en el caso más común de aquí de nosotros, el peso lo medimos en libras, ¿verdad? La masa en kilogramos, los líquidos los medimos en litros, ¿verdad? Entonces, en el caso de la energía, esa pues también se puede medir la energía de un sistema y por tanto tienen cierta unidad, ¿verdad? Este, Esperemos, solo estoy poniéndole a la compañera. Realmente no entiendo por qué. Yo a todos les he puesto que pueden entrar, pero bueno. Muy bien. Entonces, este, ¿para qué sirve medirla? ¿Para qué sirve, por ejemplo, medir la energía? Y es que lo que sucede es que dependiendo del sistema, hay sistemas que pueden tener más energía que otros. Entonces, en determinado momento puede ser necesario hacer una comparación o poder determinar cuánta energía tiene un sistema. Como aquí en este caso habla de los toboganes, hay un tobogán que mide 3 metros y el otro tobogán que mide 6 metros, ¿verdad? Entonces, obviamente el tobogán que mide 6 metros, porque es el más alto, pues va a tener el doble de energía, ¿verdad? Cuando se lanza a la persona por el tobogán, entonces el que se lanza por el tobogán más alto, pues es el que va a tener mayor energía, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo es que se mide la energía? Bueno, la forma más común de medirla es el kilovatio, ¿verdad? Y ese es el que kilovatio o kilowatts, ¿verdad? Es el que aparece en la factura, ¿verdad? Porque ese es una mejor forma de medición de la energía que el Joule, ¿verdad? Que es el del sistema internacional. Y es que lo que pasa es que el kilovatio es una unidad grande, ¿verdad? Un kilovatio son 3.600.000 joules, ¿verdad? Entonces, es más fácil medir o, o,
medirlo en kilovatios que en joules. Si no, imagínense el recibo de la energía. Si dice que gastamos 90 kilowatts, ¿cuánto sería en joules, verdad? Ahí serían números muy grandes los que vendrían en el recibo, ¿verdad? ¿Y qué es un joules? ¿Verdad? El joule es la energía transferida cuando una fuerza de 1 newton produce un desplazamiento de 1 metro en la dirección en la que fue aplicada la fuerza, ¿verdad? Entonces, el joule es la energía que se necesita para mover un objeto en una distancia de 1 metro, ¿verdad? Este, este, eh, digamos que en este caso, la fuerza pues tendría esa medida de 1 newton que desplazaría 1 metro ese objeto, ¿verdad? Eso es un joule, ¿verdad? Esa energía que se necesita para desplazar 1 metro el objeto en la dirección en la que fue aplicada la fuerza. Ahora, esto es más que todo en la física, ¿verdad? Ahora, si nosotros hablamos de la energía de los alimentos, ¿verdad? Aquí tenemos que el valor energético de un alimento se mide en caloría, ¿verdad? Y su múltiplo más habitual es la kilocaloría, ¿verdad? Y la relación es que 1 kilocaloría son 1000 calorías, ¿verdad? Así como el kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Entonces la kilocaloría son 1000 calorías, ¿verdad? Y la otra manera de medir la energía eléctrica, pero ya cuando estamos hablando de presas hidroeléctricas en generación y disponibilidad de energía, entonces estamos hablando de gigavatios hora. Es una medida más grande todavía, que si ustedes ven los gigavatios hora serían 1 millón de kilovatios por hora, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias a la compañera que está presentando en Meet, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo poder, o qué podrá hacer la compañera para poder ingresar en Teams, ¿verdad? Muchas gracias, gracias. Bueno, Muy Liz, bien. Ujú. Muy bien, entonces ven ustedes, que no es que vamos a trabajar con todas las medidas, ¿verdad? La que más utilizamos en las carreras de la salud son las calorías y las kilocalorías, ¿verdad? Las otras medidas pues casi no las utilizamos. Y el otro concepto que vamos a revisar en esta guía es en relación a la potencia, ¿verdad? Sería la potencia. ¿Y qué es la potencia? Es la rapidez con la que se transfiere la energía, ¿verdad? Es, es una magnitud física, ¿verdad? Y la potencia está dada por el cociente o la división del trabajo que realiza la energía entre el tiempo que lo realiza, ¿verdad? Acuérdense que el trabajo es la energía transferida. Recuerden que cuando hablamos de trabajo en este tema de energía, nos referimos a que energía es la capacidad de realizar un trabajo, ¿verdad? Entonces es la cantidad de energía que se transfiere para que haya un cambio de energía, una transformación
de energía y a través de esa transformación de energía se realiza el trabajo, ¿verdad? Entonces, así, por ejemplo, está el motor de un vehículo, ¿verdad? Que la energía química de la gasolina se convierte en energía mecánica. Entonces, eso hace que se muevan los pistones del motor y por tanto hace que el carro se mueva, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, cuando se hable de trabajo, es esa transferencia de energía para la realización de cualquier actividad. No estamos hablando de trabajo, de que nos debemos acordar que trabajo de qué, de secretaria, de contador, ¿verdad? No es a ese trabajo al que nos referimos. Entonces, la potencia sería ya la relación de esta energía que se transfiere en, en relación al tiempo. O sea, ya no solo es la cuestión de transferir energía, sino que ya está relacionada en el tiempo en que ello ocurre, ¿verdad? Entonces, eso implica ver la potencia. Obviamente, este, un, un, un sistema como el motor de un vehículo, ¿verdad? Dependiendo de la velocidad a la que va y el tiempo que se tarda para recorrer un kilómetro, porque no es lo mismo un carro que va a 20 kilómetros por hora que uno que va a 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces no es la misma cantidad de tiempo que se van a tardar esos dos vehículos a esas dos distintas velocidades en, en hacer el kilómetro, ¿verdad? Entonces ahí va la potencia. Entonces, el carro, por ejemplo, que va a 20 kilómetros por hora, se va a tardar muchos más minutos en hacer un kilómetro que el que va a 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, ¿cuál carro tiene más potencia? ¿El que va a 20 kilómetros por hora o el que va a 80 kilómetros por hora? ¿Qué creen ustedes? Y que va a Exacto. 80 kilómetros por hora. Exacto, el que va a 80 kilómetros por hora, porque tiene más potencia, porque se tarda menos en recorrer un kilómetro, ¿verdad? Por eso es una división, porque son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, a mayor transferencia de energía, menor cantidad de tiempo que se tarda, ¿verdad? Entonces, eso hace, por tanto, que el carro que va más veloz, pues es el que tiene una mayor potencia. Muy bien. Y la unidad de potencia que se emplea convencionalmente es un joule por segundo, ¿verdad? Y ese se denomina watt o vatio, ¿verdad? Muy bien. Y aquí nos pone el ejemplo también de, de un secador de pelo, por ejemplo. Hay secadores de pelo que tienen diferente potencia, ¿verdad? Por la diferente energía que utilizan. Entonces, por ejemplo, el secador de pelo que está en los salones de belleza tiene una potencia de 1600 watts, pero en los que venden para uso doméstico son de unos 400 watts, ¿verdad? Entonces, el del salón de belleza tiene una mayor potencia porque necesitan secar el cabello mucho más rápido. Hay una mayor transferencia de energía, el secador libera un aire mucho más caliente que el que se está en la casa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la potencia es esa relación, ¿verdad? De la rapidez en la que se realiza el trabajo, ¿verdad? O se transfiere la energía. No es solo el hecho de realizar el trabajo, sino la rapidez en la que se hace. ¿Estamos bien?
¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Muy bien, entonces, en física, la manera en la que se transfiere la energía es mediante el trabajo. Pero ahí es lo que estábamos hablando, que en la vida cotidiana, pues trabajo lo vemos un tanto diferente, como por ejemplo el gerente dice o el capataz de una obra, ¿verdad? Pero en física el concepto que queremos nosotros acostumbrarnos cuando escuchamos trabajo es el que, el que realiza una fuerza cuando mueve un objeto, cuando lo desplaza, ¿verdad? Y que este se puede llevar a cabo porque hay una transferencia de energía, ¿verdad? Entonces hay dos sistemas, un sistema que actúa sobre otro y que va a haber una fuerza que se mueve de un sistema al otro para que se realice un trabajo o mover un objeto, ¿verdad? Como en el caso de bueno, estas personas que llevan esto en la cabeza, pues su cabeza y su cuerpo están haciendo un trabajo al llevar o al movilizar esta carga sobre su cabeza, ¿verdad? O aquí este señor pues está haciendo trabajo al empujar el vehículo, ¿verdad? Entonces en ambos casos se está haciendo trabajo. Muy bien. Entonces lo que queda claro es que para que se realice el trabajo debe haber una energía, ¿verdad? Que se transfiere de un sistema a otro. Muy bien, entonces hay muchas interacciones que involucran trabajo, esa transferencia de energía, ¿verdad? Y el caso que vemos acá es trabajo mecánico. Es decir, que cuando una fuerza de un sistema actúa sobre otro sistema, entonces eso provoca movimiento, ¿verdad? A lo largo de ese segundo sistema. Entonces, los pistones de un motor hacen que se mueva el vehículo, ¿verdad? Al empujar el émbolo de una jeringa, pues hace que salga el líquido de la jeringa. Al inflar un globo, hace que ese globo se expanda, ¿verdad? Y al mover una carga, pues ésta se desplaza, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, el trabajo que se genera es trabajo mecánico, porque se genera movimiento en estos sistemas, ¿verdad? Pero hay un intercambio de energía, ¿verdad? Aquí en este caso, por ejemplo, la mano utiliza la energía de los alimentos, energía que sus músculos procesan y entonces se contrae para generar esa transferencia de energía de la mano hacia el émbolo y moverlo, ¿verdad? Entonces, al mover el émbolo, pues es un tipo de trabajo mecánico. Muy bien, hasta aquí tenemos con los conceptos que nos hacían falta en relación a energía, ¿verdad? Este, algo relacionado aquí con el trabajo mecánico, ¿verdad? Que la cantidad de energía transferida va a depender de la intensidad de la fuerza y la longitud del trayecto, ¿verdad? A mayor fuerza, como estas son directamente proporcionales, ¿verdad? Al mayor fuerza aplicada, pues habría un mayor trayecto, ¿verdad? A la que se moviliza el sistema. Ok. ¿Dudas al respecto? Bueno, si no hay dudas, continuamos entonces
en relación a las mediciones, ¿verdad? Este, en física, en química y también en medicina, las unidades son esenciales para expresar mediciones y es que se utilizan muchas mediciones, no solo para formar este, compuestos o pruebas, ¿verdad? Sino que se utilizan muchas mediciones en cada una de sus carreras. Este, por ejemplo, bueno, en laboratorio clínico va a haber mediciones de reactivos, ¿verdad? De reactivos y muestras que hay que mezclar para poder obtener el resultado de un examen, ¿verdad? En nutrición van a haber mediciones en relación a la masa, a la cantidad de grasa corporal, inclusive la energía que está generando el metabolismo de cada persona, ¿verdad? En anestesia, pues tienen que hacer mediciones para realizar los exámenes que realizan. Así, cada rama de la salud tiene que hacer distintos tipos de mediciones, ¿verdad? Dependiendo pues en lo que nos enfoquemos o lo que hagamos, así va a ser el tipo de mediciones que vamos a hacer. Entonces, por eso es bueno de que ustedes comprendan cuáles son las unidades con las que se mide. Bueno, primero, hay distintos instrumentos con los que se hacen las mediciones, dependiendo de lo que deseamos medir, ¿verdad? Porque con una cinta métrica se mide la longitud, ¿verdad? Pero el volumen, por ejemplo, la medimos con estos instrumentos que están acá, la bureta, la pipeta, la probeta o el matriz, medimos volúmenes de líquidos. La masa, por ejemplo, la medimos con balanzas y la temperatura se mide con el termómetro. Entonces, la presión la medimos con un barómetro, la presión arterial. Entonces, son distintos los instrumentos que utilizamos para hacer las distintas mediciones, ¿verdad? Ahora, las unidades métricas se relacionan de manera decimal, es decir, que la base son potencias de 10, ¿verdad? Siempre estamos hablando que se hace en potencia de 10 y hubo, pues a partir de 1960, a través de una conferencia, pues se generó un sistema internacional de unidades, ¿verdad? Porque no importa dónde está hecho el libro o dónde esté hecha la técnica con la que nosotros trabajemos, pero vamos a entender esas unidades igual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Disculpe una pregunta. Sí, Fíjese que en el documento que se nos envió hay un fragmento que describe una unidad de medida, suele describirse como un número con una unidad apropiada. Esto se hace referencia a que dependiendo de lo que se mediría sería la eh, expresión o sería el tipo de unidad al que se le atribuiría, ¿verdad? Digamos, ya sea metros, exacto. magnitudes, y depende también a lo mismo del número, supongo yo, ¿verdad? Por cómo lo expresa el Ujú, número. ujú, exacto. Por eso están estos símbolos, Gracias. ¿verdad? Por eso están estos símbolos. No, está bien, gracias a usted. ¿Eso qué quiere decir? Que las medidas van a ir acompañadas de un número y el símbolo de la unidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de, de 1 kilómetro, ¿verdad? Bueno, el nombre de la eh, unidad básica con la que medimos la longitud es el metro,
¿verdad? Entonces estamos hablando de 1000 metros, pues va a haber un número 1000 acompañado o seguido de la letra M que simboliza el metro. Si ustedes ya se han pesado, ustedes ven el número seguido de kg. ¿Y esto kg qué significa? El kilogramo. Es la unidad que se utiliza para la masa, ¿verdad? Entonces aquí pueden haber 10 kilogramos, 30 kilogramos, 60 kilogramos, ¿verdad? Dependiendo de lo que pese la persona. Ahora el tiempo, el nombre de la unidad es el segundo, ¿verdad? Y se simboliza con la letra S, ¿verdad? La corriente eléctrica se mide la unidad es el amperio y es una letra A. La temperatura normalmente la internacional es Kelvin y su símbolo es la K. La cantidad de una sustancia son moles. Entonces, el mol ustedes lo van a ver seguido, ¿verdad? Porque es las cantidades en las que, por ejemplo, están los electrolitos en sangre. Hablamos de milimoles por litro, ¿verdad? O milimoles por mililitro o moles por litro. Entonces ahí van a ver ustedes a conocer el mol. Y la intensidad luminosa es la unidad de la candela, entonces, y su símbolo es SD. Entonces, cuando ustedes ven expresado algo, ustedes van a ver el número seguido del símbolo. Entonces, estos símbolos es importante que ustedes los vean, ¿verdad? Para que pues comprendan de qué se está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, en el otro ciclo, cuando veamos el transporte de sustancias que se da a través de las neuronas, se utiliza una medida de longitud y tiempo. Entonces son símbolos que se pueden ver expresados. Quiero ver si puedo apuntar. Que, por ejemplo, estamos hablando de 0.5. Uy, Dios santo, vamos a ponerlo color negro para que lo veamos bien. La velocidad a la que viajan las señales eléctricas en las neuronas, por ejemplo, puede ser 0.5 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, estas unidades ustedes las deben de comprender qué significa la M, qué significa la S, para que cuando ustedes lo vengan a leer, sepan, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad a la que recorren las señales eléctricas en las neuronas? Ese es el caso, ¿verdad? Muy bien. Hay un cuadrito que no está aquí en este material, pero habla sobre lo que es el sistema internacional en relación a las medidas de longitud. Y fíjense que este cuadrito es interesante porque nos ayuda un poco a comprender más o menos la medida de las células que nosotros observamos al microscopio. Es la tabla 1.3 que no está aquí. Ustedes la pueden verificar después, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el centímetro. El centímetro es 0.01 metros, ¿verdad? Pero si ustedes ven que abajo del centímetro hay otras medidas más pequeñas, como el milímetro. El milímetro es 0.001 metro. Y el micrómetro es 1 por 10 a la 6 metros. Ya vamos a entender cómo se hace este 10 a la menos 6, ¿verdad? Pero si ustedes ven,
serían 6 ceros antes del 1, un micrómetro. Y el micrómetro que ustedes ven que tiene una como U y la M, esa es la unidad del micrómetro. Ustedes lo ven acá. Voy a hacer aquí la unidad. El micrómetro es una U. Esta medida es la medida con la que vemos las células. Por ejemplo, un glóbulo rojo mide 7 micrómetros, un glóbulo blanco mide 9 micrómetros, ¿verdad? Entonces, es, eh, es una medida mucho más pequeña que el centímetro, ¿verdad? Y luego vemos el nanómetro. Hay algunas medidas en las que se utiliza también el nanómetro, ¿verdad? Hay algunas, en algunos momentos ustedes podrán ver esas medidas también. Muy bien. Entonces, recordando estos conceptos de masa y peso, ¿verdad? La masa, pues, es la cantidad de materia de un objeto, ¿verdad? Y algo que pues nos llama la atención es que para calcular la masa generalmente se refieren al proceso como pesada, ¿verdad? Pero realmente el peso ya es otro concepto, ¿verdad? Ya es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto, es la relación entre la masa y la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Muy bien. Y del sistema internacional la unidad es el kilogramo, ¿verdad? El kilogramo. Y algo que es importante es que en, en, en los científicos utilizan una unidad más pequeña que el kilogramo y es el gramo. Y en un kilogramo hay 1000 gramos, ¿verdad? Estas son unidades que es bueno que ustedes las vayan recordando, ¿verdad? Ahora, en relación al volumen, ya vimos entonces que la masa y la masa y el peso, pues las medimos en kilogramos y en gramos. Ahora, el volumen, Licenciada, ¿sí? disculpe que la interrumpa, solo una Sí. pregunta. Usted comentó que en medicina la unidad más utilizada es micra, ¿verdad? Sí, Pero en este cuando caso, hablamos de dimensiones exacto, celulares. Ajá. pero en este caso la U que acompaña a la M, ¿verdad que podría ir acompañada de otra letra, como una N o una... no recuerdo muy bien, pero Es creo que que, en física ajá, aparecen distintos tipos de unidades con la U, pero en medicina se utilizaría solamente esta o variaría. es que, ajá, es decir, que micra, usted dice que micra se puede utilizar con otra unidad de medida. Y porque, vaya, en el caso de la tablita que tenemos acá, por ejemplo, está el nanómetro, que esa es una medida todavía más pequeña que la micra, entonces se cambia micra por nano. Eh, digamos que se le pone el prefijo o digamos que el prefijo es diferente y está antes de la palabra metro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así tenemos el centímetro, el kilómetro, ¿verdad? El micrómetro. Ahora sí, micra, eh, en que no me recuerdo realmente si se utiliza con otra unidad, porque no hablamos de microkilogramos o, o de microsegundos, pero habría que ver si se utiliza. Dígame. No, mi consulta era, disculpe, que digamos, así como usted mencionó que también está nano, micra, o sea, ¿se utilizaría solo micra o también utilizaríamos los otros prefijos, así como... Ah, ya. Pues el nanómetro se puede utilizar y el micrómetro, ¿verdad? Que son las que se utilizan. Pero de ahí no, pues no hay otro como digamos unidad de medida
que se utilice para medir las células, ¿verdad? O los componentes celulares. Es que a veces cuando se describen las células y las organelas de las células, entonces se habla de las medidas de este. Entonces por eso es de que a veces puedan ustedes escuchar esta medida micrómetro o nanómetro, ¿verdad? Pero más que todo el micrómetro. Ok, entonces hablando del volumen, la unidad del sistema internacional para el volumen es el metro cúbico, ¿verdad? Pero realmente esa es una unidad grande. Entonces, se trabajan con números más pequeños, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el centímetro cúbico, ¿verdad? Un centímetro cúbico es 1 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Es decir, que estamos hablando de 0.001 metro cúbico, ¿verdad? ¿Verdad? Algo así, el centímetro cúbico, ¿verdad? Ay, no, perdón, es solamente 2, entonces no iría espérenme. Vamos a borrar. Vamos a borrar aquí Aquí borramos el punto. Y entonces aquí lo ponemos, ¿ves? Algo así, ¿verdad? Y ¿cuál es la relación que se hace de esta medida, que es el centímetro cúbico o el decímetro cúbico, con el litro? Porque en medicina se utiliza más el litro y el mililitro. Entonces, un litro es el volumen que ocupa un decímetro cúbico. Entonces, un litro es igual, dijimos, a un decímetro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que un litro o un decímetro cúbico son 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Un litro son 1000 mililitros y un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Aquí un centímetro cúbico. No sé si ustedes han visto a veces en la dosificación de las medicinas que debe de dársele 5 centímetros cúbicos. Eso es a lo mismo de 5 ml, ¿verdad? Es decir, una cucharadita. Entonces, es la manera en la que se miden los líquidos, ¿verdad? Pero entonces un decímetro cúbico es igual que un litro. Estamos hablando de 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Ahí en su material tienen ustedes un gran cubo dividido en cubitos. Entonces ahí se ve que 10 centímetros es igual a un decímetro, ¿verdad? Entonces un centímetro cúbico son 1 ml, ¿verdad? Entonces 1000 centímetros cúbicos es un decímetro cúbico, ¿verdad? Un decímetro cúbico, que eso correspondería pues a un litro también, pero las medidas que más utilizamos serían el litro, que corresponde a 1000 mililitros, ¿verdad? Entonces, y el mililitro, que es igual que un centímetro cúbico. Esto es para medir volúmenes, es decir, los líquidos, ¿verdad? Muy bien. Ahora la temperatura. ¿Cómo medimos la temperatura? Son 3 las escalas de temperatura, ¿verdad? Las unidades son los Fahrenheit,
los, los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los grados Kelvin, ¿verdad? Cada una tiene diferente punto de congelación y ebullición. Ahora, la escala Fahrenheit y la Celsius o centígrados, que es como normalmente nosotros la nombramos, esta escala se ha hecho en relación al agua, ¿verdad? Entonces, la escala Fahrenheit o Celsius viene en un intervalo desde el punto en el que se congela el agua, que son 0 grados centígrados, o sea, el punto en el que se congela el agua son 0 grados centígrados y el punto de ebullición del agua son 100 grados. En el caso, ese es el sentido, o sea que va desde el punto de congelación del agua al punto de ebullición del agua, que en el caso de la escala Celsius eso es de 0 a 100 y en el caso de la escala Fahrenheit eso es de 32 a 212, ¿verdad? 32 a 212 grados Fahrenheit. Entonces, estas escalas van en relación al agua, ¿verdad? Pero la escala Kelvin es la unidad básica de la temperatura del sistema internacional. Es una escala de temperatura absoluta. O sea que el cero de la escala Kelvin es la temperatura más baja que se puede alcanzar, ¿verdad? Que de hecho aquí nos dice que la temperatura más baja en la escala Kelvin es de menos 273.15 grados. 200, el punto más bajo o el cero de Kelvin equivale a menos 273.15 grados centígrados, ¿verdad? Entonces es una escala absoluta, es la temperatura más baja que se puede alcanzar. Entonces Kelvin no está relacionado al punto de congelación de ninguna sustancia, ¿verdad? Sino que va de la temperatura más baja pues a la temperatura más alta. Y de acuerdo a esto, pues aquí están las fórmulas para hacer esa conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius o de Celsius a grados Kelvin, ¿verdad? Pero pues eso es lo que hay que comprender de esto. Y ahora, ¿verdad? ¿Por qué es importante estas unidades? ¿Verdad? ¿Por qué es importante el que a cada medida o a cada número se le ponga esa unidad? ¿Verdad? Es importante porque si no ponemos la medida o la unidad de medida, pues eso puede traer una gran confusión, ¿verdad? No es lo mismo que a ustedes les den una dirección y les digan esto está a 200 metros, a que les digan que esto está a 200 kilómetros, ¿verdad? No es lo mismo. O imagínense, solo les dicen 200 y entonces no saben qué, si son metros o kilómetros, cuánto tiempo van a pasar viajando, ¿verdad? Entonces la unidad de medida es importante y eso es aplicable para todo nuestro quehacer médico, más bien no médico, sino que nuestro quehacer en la salud, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos bien estas unidades de medidas, ¿verdad? Ya sea cuando vayamos a mezclar algún reactivo, cuando vayamos nosotros a poner algún medicamento, ¿verdad? Necesitamos ver las unidades adecuadas, ¿verdad? Nos dicen que le pongamos un ml de algo y que le ponemos un litro, ¿verdad? Es un caso pues exagerado, pero puede ser posible, ¿verdad? Tenemos que fijarnos bien en las unidades. Muy bien.
Ahora, hay otro aspecto que ustedes tienen que empezar a conocer y es en relación a la notación científica. Y es que realmente en química se trabajan con cifras que pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Entonces, hay algunas que pueden ser difíciles de manejar, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues trabajamos más con números pequeños que con números grandes, ¿verdad? Entonces, para eso también internacionalmente se ha generado una notación científica en el cual los números se expresan en relación a la potencia de 10. Entonces, el n va a corresponder a un número entre el 1 y el 10, la n mayúscula. Y la n minúscula va a ser el exponente, que puede ser un entero positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, cuando un número está expresado así, imagínense, estamos 5 por 10 a la 6. Entonces, si un número está expresado así, está escrito como notación científica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que obtenemos estos números en notación científica? ¿Verdad? Estamos hablando que hay números que son muy grandes, como por ejemplo esta. Miren, esta, imagínense ustedes, les piden que, que midan esta cantidad de gramos, ¿verdad? Y entonces, o de, sí, de gramos. Y esto quizás llega a ser, y ustedes digamos en la balanza solo es kilogramos, etcétera, ¿verdad? Bueno, se hace conversiones, pero a veces esa serie de números o estos números aquí llegan a ser muy grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, este es un número muy grande, ¿verdad? 568.762 es un número grande. ¿Cómo hacemos para que este número lo convirtamos en notación científica? Bueno, primero debemos ubicar el punto decimal. Aquí lo tenemos, el punto decimal que está entre el 8 y el 7, ¿verdad? Entonces el punto decimal lo tenemos que mover a modo que nos quede un número entre el 1 y el 10, ¿verdad? Entonces aquí en este caso el punto decimal, miren, se mueve 2 espacios hacia la izquierda y nos queda el punto decimal después del 5. Entonces tenemos 5.68.162 por 10. Ahora, ¿cómo sé aquí cuál es el exponente? Aquí, este 2. Este 2 es la cantidad de espacios que movimos el punto. Miren, hicimos 2 movimientos. Se mueve 2 veces a la izquierda. Como se ha movido, el punto decimal se movió 2 veces a la izquierda, entonces el exponente es positivo. Ahora veamos este número que es extremadamente pequeño, que quizás este es con el que más nos vamos a encontrar. Son números muy pequeños, ¿verdad? Y podemos equivocarnos al estar contando esta cantidad de ceros, ¿verdad? Entonces aquí el punto decimal lo debemos mover hasta que quede después de un número entero que está entre 1 y 10. Entonces el punto decimal lo tenemos que mover después de este 7. Entonces hacemos el movimiento. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Entonces nos queda 7.72 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque cuando el punto decimal se mueve a la derecha, el exponente va a ser negativo. Entonces, si a ustedes les dan este número, ¿verdad? Y les dice que lo tiene que poner no en notación científica, entonces ustedes saben que a este número le van a agregar ceros a la izquierda del 7, ¿verdad?
Muy bien. Esa sería la notación científica. Ahora, el otro aspecto a considerar es que cuando n es igual a 0, ¿verdad? Ahí eso no es necesario escribir. Espérenme que no tengo aquí el mouse. Aquí en este caso no es necesario escribir por 10 a la 0. Esto no es necesario ponerlo cuando el exponente es 0. Entonces solo se escribe 74.6. Y el otro es cuando el exponente es 1, se pone 7.74.6 por 10. No se le pone el 1, pero aquí está malo. Al final el número en notación científica es 7.46. ¿Cuánto movimos el decimal? Lo movimos solo un espacio. Entonces esto es por 10. Que aquí siempre lo pusieron el 74, miren, se equivocaron. Entonces 7.46 por 10. El 1, que es el que lo hemos movido, eso no se escribe. Solo queda en 10. ¿Verdad? Y el último punto es en relación a las cifras significativas. Las cifras significativas, son los dígitos significativos en una cantidad, ¿verdad? Porque hay veces que hay margen de error, entonces los últimos dígitos pueden o no ser, ¿verdad? Entonces, por eso es que se trabaja con cifras significativas, ¿verdad? Aquí se ve, por ejemplo, en un volumen, nosotros medimos un volumen de 6 ml, pero hay una incertidumbre por el instrumento que hemos utilizado, que puede ser que nos equivoquemos en la medida por 1 mililitro. Entonces realmente el volumen estaría 1 mililitro más o menos, estaría entre 5 a 7. Entonces, ¿cómo expresamos esa medida? 6 más menos 1, ¿verdad? O sea que sería la cantidad o 5, que sería entre 5 o 7, ¿verdad? Entonces, cuando hay incertidumbres, se pone este tipo de simbología. Y a veces también las incertidumbres se puede dar en otro tipo de cifras, ¿verdad? Entonces, a veces estas, las cifras significativas son los dígitos significativos en una cantidad medida o calculada. Y a veces hay que notar o hay que especificar cuántas cifras significativas tiene un número, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las cifras significativas de un número? Primero, la norma es que todo dígito que no es 0 es significativo. Ya, por ejemplo, aquí 845 tiene 3 cifras significativas, ¿verdad? 1.234 tiene 4 cifras significativas. Ahora, los ceros que están entre dígitos distintos de 0 son significativos. O sea que sí se toman como números significativos. Entonces, 606 tiene 3 cifras significativas. 40.501 tiene 5 cifras significativas. Ahora, ¿cuándo el 0 no es significativo? Cuando están los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es 0. O sea, aquí en este caso 0.08 litros, entonces solo tiene una cifra significativa. Estos dos ceros no son significativos.
O aquí en este caso de esta cantidad, solo tiene 3 cifras significativas, que es este 349, ¿verdad? Ahora, cuando el número es mayor que la unidad, todos los ceros escritos de la derecha son cifras significativas, ¿verdad? Como aquí, 2.0 tiene 2 cifras significativas, 40.062 tiene 5 cifras significativas porque el 0 está a la derecha del punto decimal. Por eso es que dice, ¿verdad? Cuando habla de que no vale, ¿verdad? De algo que no vale es un 0 a la izquierda, porque los ceros que están a la izquierda de un número no valen, solo los ceros que están a la derecha. Entonces, aquí en este caso, 0.090, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 2 cifras significativas, ¿verdad? Igual aquí, este 0, 3005, tiene 4 cifras significativas, ¿verdad? Muy bien, entonces, las cifras significativas son esos dígitos que valen en una cantidad, el dígito que vale en una cantidad. ¿Y qué es lo que no vale? Los ceros a la izquierda. Pero de ahí todo número entero del 1 al 10, ¿verdad? Y los ceros que están entre cifras o están a la derecha, esos sí valen, ¿verdad? Disculpe, licenciada. Sí, digan. ¿Y cuándo dijo que iban a ser negativos? Pero disculpe. A ver, eso es en la notación científica, es negativo cuando, el caso que tenemos acá, cuando nosotros expresamos una cantidad en notación científica y el punto decimal lo movemos de izquierda a derecha. Cuando el punto decimal lo desplazamos a la derecha, ¿verdad? Entonces es cuando hacemos notación científica y es una cantidad muy pequeña y el punto decimal debemos desplazarlo a la derecha. Entonces en este caso el exponente es negativo, ¿verdad? Pero ese es cuando hacemos notación científica, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de cifras significativas, no necesariamente de notación científica. Vaya, pero digamos, ¿verdad? Esta cifra que tenemos acá de 0.0000349 la podemos expresar en notación científica. ¿Cómo hacemos? Desplazamos el punto a la derecha 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos queda esta cifra en notación científica? 3.49 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Eso es cuando trabajamos con cifras muy pequeñas y en vez de estar trabajando con este 0, 0, 0, 0, 0, imagínense, nos toca sumar 0.08 a este 0.000349, nos podemos equivocar entre tantos ceros. Entonces, lo hacemos en notación científica, ¿verdad? Y eso es cuando lo hacemos en ponencia de 10. Y si el decimal lo movemos a la derecha, entonces el exponente queda negativo. Si el decimal lo movemos a la izquierda, entonces el exponente queda positivo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos este caso de este número grande, 40.501. Entonces el punto lo movemos un punto a la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría ese número en notación científica? 4.0501 por 10. Acuérdense que como el exponente es 1 positivo, el 1 ese no se pone, ¿verdad? No sé si les quedó claro.
Sí, ahora sí, licenciada, gracias. Ok, ok, perfecto. Lic. Sí, dígame. Y en el primero, ese de 568, Ajá. el punto no se puede mover a la derecha. Lo que pasa es de que si nosotros lo movemos a la derecha, entonces estamos haciendo un número mucho más grande todavía, ¿verdad? No tiene, o sea que la regla lo que nos dice es que cuando nosotros vamos a hacer un número en notación científica, el n mayúscula debe de ser un número nada más, ¿ve? Entre 1 y 10. Entonces, en este caso, si nosotros moviéramos el punto a la derecha, ¿cuántos números nos va a quedar de n? Nos quedan 6 números como n y no es ese el objetivo. El objetivo en la notación científica es tener solo un número, que en este caso, por eso queda así, 5.68, ¿verdad? Y ahí se un manchazón ahí. Gracias. Bueno. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes vean esto? Porque las cantidades que ustedes van a ver de aquí en adelante muchas veces son con notación científica. Más que todo, imagínense cuando estamos hablando de medidas de celulitas, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos el exponente de 10 para hacer la cifra más pequeña, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un micrómetro, imagínense, un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6 metros, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 6 metros, eso es una micra o un micrómetro. Entonces imagínense la célula, el glóbulo rojo, dijimos que medía 7 por 10 a la menos 6. Y entonces ustedes ven esto, ¿verdad? ¿Y esto cuánto es? Entonces es un tamaño tan chiquitito porque es un 0.1, 2, tengo que poner 6 ceros, ¿verdad? 4, 5 y después va un 7. Entonces imagínense 0.000007 metros, ¿verdad? Eso es una micra. Entonces en los libros ustedes no van a ver estas cantidades, ustedes van a ver esto, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes tienen que aprender, ¿verdad? Cómo leer la notación científica para comprender qué tan pequeño o qué tan grande es algo, ¿verdad? O el tamaño de estas células. Muy bien, jóvenes, aquí terminamos esta guía. Si quieren, tengamos ahorita un pequeño receso, ¿verdad? Voy a detener la presentación, voy a pausar la grabación